La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Qué bueno en esta mañana nuevamente poder estar con cada uno de aquellos que nos sintonizan para desarrollar unas palabras en el nombre del Señor y asimismo reconocer cada día la omnisciencia de Dios que siempre camina en todos nuestros lados. Queremos saludar a nombre de la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional, que radica al costado de la Unidad de Salud Pública en el pueblo de Mayagüez, quien así me honro en pastorear por 9 años para gloria del Señor. Queremos pues en esta mañana tomar el libro de Romanos, capítulo número 12, el verso número 2. Sí, búsquelo en su Biblia. Romanos, capítulo número 12, verso número 2. ¿Cómo lee la porción escritural? Lee de la forma siguiente: la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Repito, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios añada bendición a su escritura en el nombre del Señor. En esta mañana vamos a estar desarrollando el tema, amén, cosas pues que se salen, amén, de nuestras manos o fuera de nuestros límites. Y cuando hablamos de cosas que se salen de nuestras manos, es un borde o una frontera, un límite o una división. Puede ser también una línea simbólica como tal, no física como tal. Y en ella, fíjese que hay bordes que se proporcionan muchas veces y están fuera de nuestro alcance. Estamos en medio de una plaga y a veces se sale del borde y a veces, mis hermanos, amén, crea situaciones inesperadas para nuestras vidas, en nuestro pensamiento actual aquí en nuestra isla. Ahora, ¿cuándo sentimos prácticamente que las cosas se nos salen de las manos? A veces, oiga, no tenemos ese poder para confrontar esas situaciones. Nos sentimos prácticamente imposibilitados, incapacitados, ciertamente, de poder nosotros hacer frente a esas circunstancias que a veces vienen y a veces son circunstancias, oiga, inevitables, que nos causan demasiado miedo, nos causa dolor y nos encontramos a veces al borde de algo más. Y a través de esos bordes de algo más, cuando estamos en ese lindero, qué bueno cuando la Biblia dice: claman los justos y Jehová les oye y le libra de todos sus temores. Porque ante una noche oscura vendrá en un momento dado un claro amanecer, un destello. Y ahí es donde usted y yo, cuando esas cosas se salen de control, es que debemos de confiar en ese Dios maravilloso. Hay a veces unos pensamientos del modernismo y el humanismo, porque ambos se mezclan entre ellos, donde cuando hablamos del modernismo en estos momentos son en la pérdida de valores, de crisis, de fe, en general el liberalismo de influencias que van en contra de los principios bíblicos. Y hablo de ello porque el modernismo, amén, cree y no cree, amén, en las escrituras, en el nombre del Señor. Dijo Charles Spurgeon en un momento dado que el modernismo es la actitud de quien no cree en lo que cree. O sea que están, amén, en un estado ambivalente,
Y ante el proceso que estamos hablando hoy del modernismo, estamos viendo gente ambivalente, gente que camina de allá para acá sin poder tener un control de sus vidas. Y por ello digo que a veces se han salido fuera de los límites y los cánones bíblicos, porque ciertamente, amén, están pensando en todo lo secular que está a su alrededor y no en lo que prácticamente, amén, produce para vida eterna. O sea, están en lo efímero y en lo pasajero, ciertamente. Por ello es que ciertamente estamos viendo cosas que salen a veces de nuestros límites. Y cuando hablamos de fuera del límite, estamos viendo ciertamente una mezcla continuamente de lo sagrado, amén, y de lo no sagrado. Es a saber, un yugo desigual, amén, porque ¿qué combinación tiene la luz con las tinieblas? Como nos dice Pablo en Romanos segunda de Corintios capítulo 6, los versos 14 al 18, que no nos unáis en yugo, amén, con los no creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? Estoy leyendo de una versión prácticamente distinta a la del 60, por si acaso algunos me están siguiendo en las escrituras para que puedan comprender. Pablo dice que tiene, amén, el creyente con el no creyente. Estamos viendo ciertamente que cuando estamos hablando de un yugo desigual, es un evento que en el mundo secular se está viendo. Por ejemplo, ahora, amén, ¿usted no cree que un hombre casarse con un hombre es un yugo desigual? Una mujer casarse con una mujer es un yugo desigual. O otros que, amén, lo hemos visto en las palestras públicas que quieren casarse con un animal en estos momentos, con un gato, con un perro, con un caballo. Ciertamente no hay yugo desigual. Ciertamente cuando Pablo está hablando de un yugo desigual, no está hablando ciertamente de gatos, ni de perros, ni de homosexualismo o lesbianismo, pero está hablando ciertamente, amén, porque todo esto lleva a una armonía, a arrastrar de una cosa a la otra, ciertamente, y después los hombres no saben en lo que piensan ni en lo que creen, ciertamente, porque les lleva arrastrado. Por eso es que Pablo dice, no toquéis lo impuro, amén, y yo os recibiré y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis por hijo e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Es a saber que hay cosas que se salen del límite, y cuando hablamos prácticamente de esta expresión del yugo desigual, mire, hay una característica bíblica que la vemos en Primera de Reyes capítulo 16, el verso 30 y el verso 33. Cuando estamos hablando de la misma, estamos hablando de Acab y Jezabel. Prácticamente Acab, que era hijo de Uri, dice la escritura, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Amén. Y dice que ciertamente se casó con una mujer cananea de Sidonia y que prácticamente eso le condujo a servir a Baal y adoró también a Asera, ciertamente. O sea que dejó a Dios de un lado para sí mismo doblegarse ante los ídolos de aquella mujer en aquel entonces. Y aún no simplemente los adoró, dice que creó un altar, amén, a ellos en Samaria y adoró. De la misma forma, fíjese, amados hermanos y amigos, que dice la escritura en el verso 33 que Acab hizo también una Asera, una imagen de Asera, y así Acab hizo, amén, enojar a Dios de todas estas situaciones que estaban haciendo. En otras palabras, lo que queremos decir, amén, cuando queremos hacer nuestros propios cohechos, nuestra propia vida ciertamente, y dejar y desplazar a Dios de nuestras vidas, la influencia de todo eso hace que nuestra vida espiritual sea parte del verdadero camino. Sí, porque la influencia de Jezabel, amén, todavía está existente en el mundo actual en la cual vivimos.
Dice la escritura en Apocalipsis 2:20 que Jezabel dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El culto a Jezabel era un culto de fornicación y adulterio. El culto de Jezabel era un culto de orgía. El culto a Jezabel era desplazar las autoridades, amén, puestas en aquel momento, como él hizo con Acab, lo desplazó ciertamente y ella era la que tomaba decisión. El culto a Jezabel nos enseña, amén, este verso bíblico de Apocalipsis 2:20, amén, que daba una profecía, pero profecía falsa. Tenemos que tener cuidado, amén, porque los elementos de la profecía es para exhortar, edificar y consolar, pero cuando es para desplazar, cuando es para quitar la autoridad que Dios ha puesto, tenemos que tener cuidado. Además, esta mujer presentaba una doctrina falsa, enseñanzas falsas, amén, que no iban a la par a lo sagrado, amén, en aquel entonces que eran los 10 mandamientos, amén, como Dios lo había ordenado. Era una mujer de seducción y de inmoralidad sexual, nos dice la escritura. Amén. Tanto que este pasaje bíblico dice que hace fornicar a mi siervo. Y cuando habla de fornicar, no está hablando ciertamente de fornicar con los ídolos, porque cuando usted ve el contexto bíblico de este mismo verso bíblico, dice y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Es a saber que desde dos aspectos distintos está presentando aquí Jezabel, amén, una doctrina tanto de hacer caer a aquellos hombres de Dios como a la misma vez tomar cosas sacrificadas a los ídolos en aquel momento. Ahora, por otro lado, esta mujer también era una mujer idólatra. Y en este tiempo en que estamos viviendo, la idolatría ha tomado, amén, poquito a poco control de cada una de las vidas. Si vemos en los pueblos, amén, hay un patrón, y cuando vemos a través de ese patrón donde se presentan las fiestas patronales, también luego le sigue otro segundo patrón y luego le siguen las esfinges, amén, los reconocimientos a los hombres, amén, levantados en las esquinas, amén, que ciertamente lo que nos está es condicionando nuestras vidas para que nosotros, amén, cuando en un momento de crisis tengamos, amén, que fallar, amén, sucumbamos ante esa situación. Señor, reprenda al diablo en el nombre del Señor. La idolatría es lo más que Dios abomina aquí en la tierra. Y cuando las cosas se salen fuera de control, a veces la gente, amén, quiere invocar a los dioses menos a Dios. Y en ese instante es donde tú y yo, en el reloj profético, es donde nos cimentamos en nuestra fe para declarar, amén, como hizo Elías con los Baales: Jehová es Dios. Jehová es Dios. Ese es el momento actual en el cual estamos viviendo y donde tú y yo tenemos que tener cuidado. Así que también esas influencias, amén, del yugo desigual, amén, la estamos viendo continuamente y de la cual a veces hay hombres que están en un altar ciertamente y donde deben de proclamar la palabra de Dios en circunstancias de sus vidas, amén, llegan al altar ese yugo desigual sabiendo que van en contra de los preceptos divinos y a veces, mis hermanos, allí hacen un juramento de la cual usted sabe que no se va a cumplir, porque dice la escritura, amén, que ninguno, amén, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. En el proceso de la vida uno tendrá un pensamiento distinto a la adoración al otro, y ahí es donde estamos viendo las circunstancias de la vida cuando esta gente a veces son arrastrados. Estamos viendo ciertamente la irreverencia que se está viendo, cosas que salen de límite. Y cuando hablo de irreverencia, ciertamente estamos hablando, amén, de la falta de respeto a las, amén, cosas espirituales, a los fundamentos espirituales. Como nos dice el Salmo número 11, si los fundamentos del justo se deshicieren, ¿qué ha de ser el justo?
Amén. Vemos gente que rápidamente en el contorno histórico muchas veces quieren tirar, amén, a la iglesia del Señor. Y en esto, cuando muchas veces quieren pretender ser personas finas, personas de respeto, pero el que no respeta, amén, los anales, amén, espirituales, ciertamente no se respeta a sí mismo, como lo estamos viendo hoy en día, y tenemos que tener cuidado. Amén. A veces, mis hermanos, cuando nosotros le presentamos reverencia a Dios, Dios permite y nos da bendiciones sobreabundantes. Sí, eso es lo que nos dice la Escritura, amados hermanos. Por ejemplo, en el libro de Nehemías, capítulo 1, verso 11, la Escritura nos dice que Nehemías, en la oración que hace a Dios, le dice: te ruego, oh Jehová, amén, esté ahora atento tus oídos a la oración de tu siervo, a la oración de tu siervo, quien desea reverenciar tu nombre. Concédele ahora éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque, oiga, él servía, era el copero del rey, y por eso hace la oración, pero él lo que quiere es reverenciar a Dios. Cuando tú reverencias a Dios, Dios te da gracia. Cuando tú reverencias a Dios, Dios te bendice. Cuando tú reverencias a Dios en esa actitud, Dios se engrandece en tu vida, porque tienes una actitud, amén, de reverenciar a Dios. Procuremos ciertamente, en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso 31, nos dice, amén, que mediante esta gratitud, amén, tengamos reverencia, y mientras esta reverencia sirvamos a Dios, dice la Escritura. Qué bueno cuando podemos ver, amén, a una nación, a un pueblo, a una iglesia, a un hombre hablando de ese Dios vivo, de la cual, amén, rinde pleitesía a Dios, que no se sale fuera de los límites, amén, sino que ciertamente reconoce que hay un Dios en los cielos, como dijo Nabucodonosor cuando dijo: ahora comprendo, amén, y conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, porque él en un momento dado no les reverenció y dijo: esta es la gran Babilonia que yo he edificado para nombre mío. Mas sin embargo, la Escritura nos dice que fue tronchado como aquel árbol y fue a pastar con las bestias del campo por 7 años, hasta que le dio la gloria a Dios en un momento dado. Posiblemente tú, amén, que estás allá atrás, gloria a Dios, de este escenario donde yo estoy hablando. Tú que estás en la prensa, Dios quiera que me estés escuchando, amén, que quieres desplazar, amén, lo sagrado y lo espiritual hacia un lado. En el nombre del Señor te hablo en esta mañana, amén, para que le des gloria al Señor, porque Nabucodonosor, amén, fue tronchado en un momento dado hasta que reconoció. Él te da oportunidad en esta hora para que des gloria y honra a Dios en el nombre del Señor. Otra de las cosas que se salen a veces fuera de los límites son a veces los enojos, las molestias. Y cuando hablamos de enojo, estamos hablando, oiga, de la situación de ánimo, como resultado que a veces nos irrita, nos perjudica, nos dispone, amén, o nos da molestia ciertamente en nuestras vidas. La Biblia nos habla que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Amén. Y Pablo habla en el libro de Filipenses, capítulo 4, verso 2, de una mujer que se llamaba Evodia y Sintique. Estas ambas mujeres, estas dos mujeres, nos dice la Escritura que Pablo le dice que sean de un mismo sentir. Parece que ellas eran líderes en la iglesia, eran diaconisas, como Pablo habla en la Escritura, y entre ellas habían, oiga, diligencias peligrosas ciertamente, y a veces había carencia posiblemente de humildad entre ambas. Por eso es que Pablo les ruega, amén, que se reconcilien para bien de la evangelización sobresaliente. Es importante, amado amigo y hermano, que no tengamos sobre nuestras vidas,
Amén. ¿Por qué? Porque el que prácticamente está molesto con una persona, amén, no puede tener comunión y se sale del límite, amén, ante las proporciones espirituales. Tenemos que liberarnos ciertamente, porque cuando tú perdonas, tú te liberas. Amén. Cuando tú te perdonas, amén, a ti mismo también ante la circunstancia, tú desarrollas en ti una esfera espiritual que te alumbra sobre tu vida, porque estás actuando como hijo de luz en el nombre del Señor. A veces las molestias que podamos tener posiblemente, oiga, con nuestro hermano, con nuestro vecino, con cualquiera de nosotros, eso proporciona ciertamente y desata enfermedades en el ser humano, desata prácticamente que posiblemente te suba la presión, posiblemente te salga una hernia, posiblemente tantas enfermedades, amén. Pero cuando tú perdonas en el nombre del Señor, amén, como dije, eres libre en el nombre del Señor. Procura que todo ese malestar salga de ti en el nombre del Señor. Cosas que posiblemente se salen, amén, de nuestras manos. Estamos hablando. La incredulidad es otro de los aspectos que se ha salido hoy en día. ¿Y por qué viene la incredulidad? Decía un mentor, amén, que amén me enseñó una gran enseñanza. Enseñó una gran enseñanza, llamado Don Alfredo, alabado Dios. Don Alfredo decía, y estamos hablando del administrador de la viña de oración en el nombre del Señor. Él decía y declaraba que la iglesia o la religión que hacía más incrédulos en este mundo era la cristiana. Y eso chocaba ciertamente cuando él decía eso. Y la contestación era porque cuando aquellos que dicen ser cristianos no viven la vida que tienen que vivir, la gente deja de creer ciertamente en ellos. El Señor nos invita a lo que nosotros creamos, lo vivamos en el nombre del Señor. Y cuando hablamos de incredulidad, es aquella desconfianza, aquel recelo, aquella sospecha, aquella duda que posiblemente se convierte en ateísmo, mi hermano, en una obstinación y resistencia posiblemente a la verdad en el nombre del Señor. Tenemos que tener cuidado. Pablo habla allí cuando habla sobre Israel en el capítulo 11 del libro de Romanos, en el verso número 20. Fíjese bien cómo habla el apóstol Pablo. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, amén, por la fe estás en pie. Amén. No te ensoberbezcas, sino teme. Amén. O sea que nos da una exhortación que Israel, como fue incrédulo al no creerle al Dios vivo, por eso es que el autor de los Salmos en el Salmo 95 dice: si oyeres hoy la voz de Dios, no endurezca tu corazón. Aquel que es incrédulo es porque tiene un corazón duro, es porque ciertamente ha desplazado, se ha sacado fuera de los límites la voluntad del Señor. Y Pablo por eso dice en estos versos, cuando habla de Israel, habla a nosotros también, que no nos ensoberbezcamos, sino que le creamos a Dios. Y aún añade en el verso número 23, que aún ellos no si permaneciesen en incredulidad, oiga, en algún momento cuando crean a Dios serán injertados, amén, porque han creído. Permite, amén, que si has caído en un estado de incredulidad, dile: Señor, ayuda a mi fe, ayúdame a creer en ti, porque la falta de fe y confianza en Dios, amén, que reta a su fidelidad, a la fidelidad de Dios, se expresa en la desobediencia y en la rebeldía ante Dios. El Salmo 78, verso 22, amén, habla que por cuanto no habían creído en Dios, ni habían confiado en su salvación. Es la hora, en este momento, de creer en Dios. Amén, de abrigarnos a su salvación, de confiar en sus promesas, de creer que realmente Él hará provisión y Él es más que poderoso para ayudarnos en el tiempo que ciertamente nosotros estamos, porque poderoso es Dios para sostenernos sin caída en el nombre del Señor.
permitamos a Dios que toda, amén, incredulidad pueda salir de nuestras vidas, sino que afirmemos nuestra fe en la palabra, en principios bíblicos, que confiemos en Dios, no importando lo que esté a diestra ni a siniestra, que podamos decir como dijo el salmista: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Que estemos confiados en ese Dios todopoderoso, porque muchas veces cuando entramos en incredulidad nos salimos fuera del límite de Dios, y Dios quiere, amén, mantenernos en esa cobertura, amén, pero nosotros somos los que muchas veces dejamos de la mano al Señor. Es tiempo de acercarse a Dios en el nombre del Señor. Cosas que a veces no están bajo nuestro control. A veces, mis hermanos, podemos ver cuántos hay creyentes que prácticamente, oiga, los podemos ver tristes. Y la tristeza prácticamente, amén, no es la voluntad de Dios. El Señor dice: estad siempre gozoso. Otra vez os digo, estad siempre gozoso. Cuando Pablo escribe esto en el libro de Filipenses, está exhortándole. ¿Por qué? Porque aunque él había pasado por cárceles, por tumulto, amén, en contra de su nación, en tantas circunstancias difíciles, él decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él declara: sé vivir humildemente en todo y por todo. Amén. He sido enseñado así como para padecer hambre, como para, amén, tener, amén, todo lo que pueda tener. Qué bueno cuando el apóstol Pablo habla de esta situación, pero a veces podemos ver que aun cuando no tenemos discernimiento de espíritu, amén, podemos notar rostros prácticamente tristes, rostros, amén, que prácticamente están decaídos, ciertamente, que dan una expresión corporal de dolor efectivo mediante el llanto, amén, de sus vidas, ciertamente. Oiga, ciertamente el salmista dijo una cosa similar en el Salmo 102, verso 4, cuando expresa: mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual, amén, me olvido de comer pan. Es a saber que ese corazón herido, que ese corazón sufriente, amén, aún dejaba el estado de alimentarse en aquel momento. Y todo eso por causa prácticamente de la desobediencia, porque el estar apartado del Señor crea en nuestras vidas sufrimiento. Qué triste estar apartado de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, del favor de Dios, como tal, como nos dice la Escritura en el capítulo 16 del libro de Lucas, concerniente a aquel hijo pródigo. Amén. ¿Cuántos manjares hay en la casa de mi padre y yo aquí sufriendo? Amado amigo descarriado, ¿cuántos manjares hay en la casa de Dios? Vuélvete a él, amén, que él tendrá misericordia. Te has salido de los límites, vuélvete otra vez al Señor, amén, para que él te pueda bendecir ciertamente. Oiga, amados hermanos y amigos, la gracia de Dios está continuamente, pero él no desea que tú andes en pobreza espiritual. Sí, a veces, mis hermanos, en la pobreza espiritual, y cuando hablamos de la pobreza espiritual, amén, eso viene a causa del descuido, a base de estar, oiga, desanimado de los intereses espirituales y de los afanes, por estar por los afanes de este mundo, ciertamente. Ahí es donde vamos al texto clave que tomamos en esta mañana en Romanos, capítulo número 12. No os conforméis a este siglo, ni al siglo venidero, sino que seamos transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a los afanes de este mundo. No te conformes ante la situación que te van acomodando, oiga, y durmiendo poquito a poco, y cuando vienes a ver, ciertamente estás frío, estás fuera de la ciudadanía del Señor. Amén. Donde a veces, mis hermanos, amén, estamos descuidados, y cuando venimos a ver, estamos apartados de la misericordia de Dios.
A veces, oiga, estamos apartados de esa misericordia y nos creemos que estamos bien. Amén. Y eso es otro límite que a veces ocurre en nuestras vidas. Cuando hablo de límite, amén, son, amén, situaciones que a veces nosotros creemos, pero están en el borderline, ahí, amén, en nuestras vidas. El Señor le habla a una iglesia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 3, verso 17. Y cuando le digo que le habla a una iglesia, tú y yo somos parte de la iglesia. Amén. El Señor le dice, porque tú dices que yo soy rico. Amén. Y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Se encontraba, oiga, tranquila. Dice, yo estoy, amén, oiga, aleluyando y alabando. Pero había unas necesidades profundas y Dios le señala con unas palabras fuertes que posiblemente son drásticas, pero son bíblicas. Amén. Y si usted va a la Biblia, ahí están. El Señor le dice, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor le habla fuertemente para que reaccionen ciertamente en la acción de que Él dice, me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Mira, amado hermano, cuando tú estás fuera del alcance de Dios, amén, tú anhelas la bendición de Dios. Si has experimentado el Espíritu Santo, anhelarás calentarte con el Señor, anhelarás buscar y vigorizarte en Él ciertamente. Tú sabes ciertamente cuando estás retirado y apartado del Señor. Pero Él decía, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. ¿Cuántos hoy en día andan así? Amén, no, si yo voy los domingos a la iglesia, no, si ciertamente yo oro 5 minutos, no, si yo ciertamente, amén, voy, amén, amén, como caminan los demás en una religión o en una secta prácticamente para decir, ya cumplí, amén, como nos dice en el capítulo 18 del libro de Lucas, cuando aquel hombre fue al templo, Señor, te doy gracias porque yo, amén, ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo, yo hago esto, mas sin embargo había uno a la esquina que se daba en el pecho, Señor, sé propicio a mi pecador. Señor, sé propicio a mi pecador. Y el Señor preguntó, ¿a cuál de los dos escuchó? ¿A cuál de los dos escuchó? Fue la expresión que Cristo le hizo. Amén. Apocalipsis 3:17, el Señor le dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero el Señor le dijo, no es como tú estás analizando. Las cosas se han salido de límite porque has querido hacer las cosas como tú quieres. No según como está escrito en mi palabra. Como dicen en el campo, el evangelio según San Yo. Amado amigo, despierta. Despiértate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y no pongáis la mira en las cosas de la tierra. Es el momento de la cual el Señor te llama a mantenerte en Él. Amén. Para que confíes en Él. El verso bíblico que tomamos de cabecera, no os conforméis a este siglo. Amén. En otras palabras, no te conformes a este mundo, a la mundanalidad. Amén. Si usted ama a Dios, las cosas del mundo no le traerán ciertamente. Usted procurará vencerlas. Por eso es que Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versos 15 al 17, nos dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En otras palabras, el Señor en el resumen de estos 2 versos bíblicos es que dice, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Cuánto, amén, reconciliaciones y uniones hay en esta hora con lo mundo y lo pasajero?
El Señor dijo que una fuente no puede botar agua dulce y agua salada. Ninguno puede servir a dos señores, amar a uno y aborrecer a otro, dice la Escritura. Dios ciertamente pide y demanda ciertamente que tú le ames con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma, como lo dice la Escritura, que es el resumen. Por eso es que Pablo, cuando habla de esa situación, Santiago aún lo agudiza. Santiago lo pone aún fuerte. Amén, de aquellos que prácticamente, amén, están en doble vida. Amén. En vez de afirmarse en el Señor, él dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera que quiere ser amigo de Dios se constituye enemigo de Dios. El que quiera ser amigo del mundo. Amado amigo, el Señor en esta mañana nos está enseñando que hay cosas que a veces se salen fuera del límite de nuestras vidas. Y entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a que nuestra vida espiritual pueda estar fundamentada en el Señor. Que haya temor en nuestras vidas. Porque cuando no hay temor a Dios, se convierte entonces en desprecio a Dios, a lo divino. Y un desprecio a lo divino es una desobediencia, y como resultado natural, amén, entendemos que es una falta de temor. Amén. Si queremos vencer el pecado, debemos desarrollar el temor a Dios. La Escritura enseña la necesidad de temer a Dios, amén, y que nosotros podamos afirmar nuestras vidas. Romanos 3:18 nos habla, amén, que aquellos hombres no tenían temor de Dios delante de sus ojos. En otras palabras, ciertamente aquellos hombres habían desplazado a Dios de su vida. Y Dios desea que yo tengamos ese temor y que no nos salgamos del camino, como nos dice Isaías, sino que hagamos, amén, que nuestro pie se enderezca para caminar en la calzada de Dios, que se llama camino de santidad, para que lo cojo no se salga del camino. Amado amigo, en esta mañana entonces el Señor nos exhorta a que no nos salgamos de los límites espirituales, que escudriñemos nuestros caminos y que volvamos al Señor. El Señor nos dice, amén, que nos volvamos a Él y Él se volverá a vosotros. El Señor nos dice, acercaos pues a mí y yo me acercaré a vosotros. El Señor nos dice, busquemos a Él mientras pueda ser hallado. El Señor nos dice que Él se ha declarado como el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre en el nombre del Señor. Por tanto, amado hermano y amigo, acércate al Dios del cielo. Permite que esa gracia de Dios sea sobre tu vida y que Dios añada bendición. Amén. Dios bendiga, amén, a Laura Rivera, la que fue vecina nuestra, que está en Estados Unidos. Amén. Abdulia Vázquez, Dios le bendiga en el nombre del Señor. Sonia Mercado. Tenemos a Ada Ruiz, Dios me les bendiga, y a cada uno de aquellos que se han conectado en esta mañana. En esta noche tendremos nuestra escuela bíblica en nuestra iglesia. La paz de Dios sea contigo, sea con tu familia y con todo lo que posee. Padre, en esta hora te presento a todos aquellos que han escuchado esta palabra. Permite que sea de advertencia y de exhortación para que te busquen. Quita todo aquello que pueda afectar para que vivan una vida que te agrada a ti. Señor, tú eres poderoso para guardaros sin caídas, como dice tu palabra. Si hubiese algún enfermo, permite que el poder sanador, Señor, alabado Dios, corra sus vidas, porque para ti no hay distancia ni barrera. En esta hora ponemos a cada uno de los amigos en tus manos, por Cristo Jesús. Amén. Amén. La paz de Dios sea contigo, con tu familia y con todo lo que posees. Dios te bendiga en el nombre del Señor.